Hola amigos, vamos a hablar sobre la resistencia al esfuerzo cortante en los suelos. En general se usa mucho la obtención de muestras inalteradas, sobre todo en las arcillas, para poder llevarlas al laboratorio y poder estimar la resistencia al corte. También en las arenas se pueden obtener muestras alteradas y lo que se trata es que se va a modificar la estructura inicial por medio de una reconstitución de las muestras, manteniendo así la densidad esperada en campo. Pero lo que no se puede generar es la estructura de campo. Por lo tanto, es importante considerar las limitaciones, sobre todo en las arenas. En este caso, vamos a presentar brevemente cuáles son los parámetros más importantes en la resistencia al corte de las arenas y luego las arcillas. En ensayo de laboratorio tenemos la compresión simple, el corte directo simple, el corte directo, el triaxial, puede ser no consolidado, no drenado, el consolidado isotrópicamente no drenado, el consolidado drenado. Vamos a tratar de explicar los más importantes ensayos. En este caso es los triaxiales. Para poder evaluar resistencia al corte existen dos mecanismos en un suelo. Se va a comportar como un suelo drenado o como un suelo no drenado. En realidad, en campo dependerá de si existen capas de arena entre las capas de arcilla, si las capas de arena están entrelazadas con las arcillas, es decir, hay una variabilidad en realidad de las fronteras drenantes, pero tratamos de simular en laboratorio esas fronteras drenantes para poder entender cómo varía la resistencia. Si consideramos entonces la condición drenada, esa condición drenada es que en la segunda etapa del ensayo triaxial yo abro la válvula de la presión de poros para que siempre esté fluyendo el agua. Por lo tanto, va a haber un cambio de volumen y no va a existir exceso de presión de poros. Eso está simulando que la carga se aplica lentamente. Ahora estamos simulando eso. Esto es muy bueno para suelos de conductividad hidráulica alta o para condiciones a largo plazo para suelos arcillosos. Otra cosa que es interesante ver, que también yo puedo modelar en laboratorio la condición no drenada, que yo cierro la válvula, es decir, cierro la válvula del agua, que no se vaya el agua, y por lo tanto al no irse el agua en la etapa de la aplicación del esfuerzo desviador no van a haber cambios volumétricos y se va a transformar en ese potencial de cambio volumétrico en un exceso de presión de poros. Estoy simulando entonces una aplicación de carga rápida o un suelo que tenga conductividad hidráulica baja, o cuando estoy modelando una condición de carga a corto plazo. Entonces, estos ensayos en laboratorio me permiten simular las condiciones de drenado o sin drenar para poder caracterizar diferentes tipos de resistencia a corto o largo plazo, cargas rápidas o cargas lentas, suelos con conductividades hidráulicas altas o bajas. Las fuentes físicas para la resistencia al corte de las arenas podemos definirlas como dos: la fricción entre contacto entre partículas y la dilatancia. La dilatancia es un parámetro muy importante que hay que manejarlo con cuidado, porque podríamos nosotros estimar o sobreestimar esta dilatancia y poder tener modelos de elementos finitos utilizando modelos constitutivos que generen resistencias que no son reales, propias de la limitación del modelo constitutivo. Esta dilatancia
se genera por el entrelazado de los granos, por lo tanto la densidad. La densidad es un parámetro de estado muy importante para las arenas, donde me define qué tan entrelazados los granos están. Otra variable importante para la dilatancia es el esfuerzo confinante, es decir, la facilidad que tiene de dilatarse o la facilidad que tiene de aplastamiento. Vamos a ver cómo influye el esfuerzo confinante en esta dilatancia. Aquí vemos entonces una gráfica esquemática para poder captar por qué es importante este tipo de comportamiento en suelos. Cómo se comporta un suelo en condición drenado y no drenado. Asumamos la figura de la izquierda, en el cual tenemos una gráfica donde tenemos la relación de vacíos en el eje de las X y el esfuerzo de consolidación en el eje de las X, el esfuerzo de consolidación, y en el eje de las Y la relación de vacíos. Y tenemos una curva que se llama la curva o la línea de estado crítico, en el cual la densidad del suelo y el esfuerzo cortante están en el equilibrio. Es decir, que el suelo no tiene necesidad ni de contraerse o dilatarse. Es decir, el suelo se encuentra cómodo, alegre en este estado. Si yo tengo un suelo drenado, significa que cuando yo estoy sobre la línea de estado crítico, tenemos en este caso arcillas normalmente consolidadas o arenas sueltas, voy a tener un comportamiento contráctil, que significa que cuando yo aplique el esfuerzo desviador, el esfuerzo cortante, yo voy a tener una reducción de volumen, por lo tanto voy a tener una disminución de la relación de vacíos. Eso se ve en la gráfica de la derecha. Tenemos la deformación volumétrica en el eje de las Y y la deformación axial o desviadora en un ensayo, en este caso triaxial. Contráctil significa que voy a tener un decremento de volumen, entonces va a haber una compresión porque estaba suelto. Y fíjense que si yo tengo un suelo denso, una arena densa o una arcilla sobreconsolidada, voy a estar en el lado dilatante y voy a subir hacia la línea de estado crítico. ¿Por qué subo? Porque en las arenas densas, cuando yo aplico el esfuerzo desviador, se van a montar una con otra, una partícula con otra, y va a haber un incremento de volumen. Ese incremento de volumen hace que la relación de vacíos se incremente y por lo tanto llegue al estado crítico. Si yo tengo un comportamiento ahora no drenado, ahora no permito que exista que cambie de volumen, entonces cierro la válvula, ¿no, verdad? En la segunda etapa del ensayo triaxial, segunda etapa porque es donde aplico el esfuerzo desviador, y en el lado contráctil, si tengo unas arcillas normalmente consolidadas o sueltas, arenas sueltas, perdón, yo voy a tener presiones de poro positivas. Significa que el esfuerzo efectivo, que es igual al esfuerzo total menos la presión de poros, según la teoría de Terzaghi, al tener un exceso de presión de poros positivo, el esfuerzo confinante va a disminuir. Sin embargo, si yo tengo un suelo de arenas densas o arcillas altamente sobreconsolidadas, voy a tener un exceso de presión de poros negativo, como se ve en esta figura. En las dos figuras que mostré, la misma muestra de suelo tiene el mismo estado de confinamiento inicial.
Lo que está cambiando es el estado de esfuerzos durante la aplicación del esfuerzo desviador. Al tener un exceso de presión de poros negativo, como se ve en la figura de la derecha, inferior derecha, esta presión de poros negativo, al ser negativo, menos y menos es más, se va a incrementar el esfuerzo confinante y por lo tanto vamos a llegar hacia la derecha al estado crítico. Todo suelo llega a su estado crítico. Ahora vemos cómo podemos estimar con el ensayo del cono. Robertson en el 2016 planteó unas expresiones para estimar si un suelo que se comporta como una arcilla o se comporta como una arena va a tener un comportamiento contráctil o dilatante. Es decir, va a estar suelto o denso. Es muy importante porque hoy por hoy se puede utilizar esta gráfica para estimar este tipo de comportamientos. En el estado crítico de un suelo, entonces el estado crítico de un suelo es en el que se produce el corte a un volumen constante y a un esfuerzo cortante constante. En el estado crítico, como hemos dicho, la densidad del suelo y el esfuerzo están en equilibrio. Es decir, el suelo no tiene necesidad de contraerse o dilatarse. Ahora, el ángulo de fricción crítico depende también de las características mineralógicas de las arenas en este caso. Para las arenas silíceas varía de 28 a 36 grados y para las arenas carbonatadas de 37 a 44 grados. Entonces, existen dos formas para los suelos dilatantes para generar su dilatancia. Una es que las partículas se trepan sobre otras, es la dilatancia, y la otra que las partículas se cortan entre sí, es decir, la trituración, que se forman a través del cortante de las partículas. La fricción se incrementa con el incremento del esfuerzo cortante intrínseco de las partículas y se incrementa con el esfuerzo confinante. Pero la dilatancia se incrementa con el aumento de la densidad relativa, pero decrece con el esfuerzo confinante. Aquí vemos entonces en esta gráfica en el cual tenemos un ensayo drenado para arenas cuarzosas para el mismo esfuerzo confinante, pero para diferentes densidades relativas. Tenemos que el ángulo de fricción pico es igual a el seno de phi es igual a la tasa entre el esfuerzo principal a la falla 1 prima entre el esfuerzo principal menor 3 prima menos 1 entre sigma 1 prima entre 3 prima más 1. Vemos cómo el ángulo de fricción pico va disminuyendo con la reducción de la densidad relativa hasta llegar a un ángulo de fricción crítico. Ahora vemos esto, cómo se forma esto aquí, porque tenemos una localización de bandas en suelos muy densos y en cambio en suelos muy blandos tenemos un comportamiento más dúctil, no así más frágil en suelos rígidos o en suelos muy densos. En la figura de Ardensen y Schneid del 2012 vemos cómo el ángulo de fricción varía con la densidad relativa. Vemos cómo para una misma densidad relativa, un ejemplo de 80%, para diferentes esfuerzos confinantes, es decir, para diferentes profundidades, va a disminuir. Hemos comparado también con lo propuesto con Bolton en el 86, también por Schmermann del 78 y expresiones de Schneid del 2008 y Sabatini del 2002. Vemos entonces cómo a medida que se incrementa el esfuerzo confinante, se reduce el ángulo de fricción pico y obviamente eso es producto de que la dilatancia se disminuye y participa más
el aplastamiento de partículas y no la dilatancia se ve mitigada. Existen varias expresiones para calcular el ángulo de fricción interna entre partículas basados en ensayos de campo, como el CPT para las arenas. Aquí vemos cómo tenemos una expresión en función de resistencia de cono normalizada y dilatómetro. También con el ensayo del SPT también tenemos estimaciones que podemos estimar. Hay una mayor dispersión o menor coeficiente de correlación de la expresión. Sin embargo, se lo usa con cautela. Más se recomienda el cono y el dilatómetro. Para las arcillas también existen varias ecuaciones para calcular el ángulo de fricción interna, tanto con cono como dilatómetro. Se presentan estas figuras. Ahora, la resistencia al corte no drenado para las arcillas. Es muy importante reconocer que la resistencia al corte no drenado, o en general la resistencia al corte, no es una propiedad. Varía de cómo yo aplico el esfuerzo desviador. Es decir, existe una anisotropía en el suelo que va a hacer que la resistencia al corte no drenado para los suelos arcillosos sea diferente. Jamikowski presenta para arcillas normalmente consolidadas, para diferentes índices plásticos, como la resistencia a compresión, TC, es mayor que corte simple y es mayor que el de extensión. Se puede decir que el corte simple es un promedio del modo de falla que podría existir en un terraplén, por ejemplo. Hay un criterio muy utilizado que es el de Chern-Sepp, que es la historia de esfuerzos y normalización de las propiedades ingeniería de los suelos, en el cual no es otra cosa que normalizar el esfuerzo, la resistencia al corte no drenado por el esfuerzo vertical. Lo que trató Slatt en MIT es tratar de eliminar o mitigar la perturbación de las muestras. Entonces, primero, lo que se recomienda es consolidar al suelo a esfuerzos mayores al esfuerzo máximo de preconsolidación. Y si el suelo tiene sobreconsolidación, en este caso OCR2 o 4, descargarlo mecánicamente. Hay que tener cuidado entonces, porque esto acá podría tener problemas cuando la sobreconsolidación no es mecánica, sino por agentes cementantes. Y aquí vemos entonces cómo se puede ver gráficamente la expresión entre la resistencia al corte no drenado normalizado por el esfuerzo vertical geostático es igual a S, que no es otra cosa que la resistencia al corte no drenado normalizado para el esfuerzo vertical para un suelo normalmente consolidado, multiplicado por la tasa de sobreconsolidación elevado a la M. Este M podría valer 0.8 y el S 0.22 si usamos la recomendación de Merry. También podemos usar la teoría del estado crítico para estimar estos parámetros en función del ángulo de fricción interna. En este caso es para ensayos triaxiales. Es importante saber las limitaciones del Chern-Sepp. No es aceptable para arcillas sensibles o estructuradas con cementación. El propio Ladd lo dice. Es decir, Chern-Sepp emplea un enfoque de historia de esfuerzos mecánicos. Si tenemos, vuelvo y repito, arcillas estructuradas donde la cementación genera un OCR aparente que no es mecánico, sino por la liga que tenemos entre el agente cementante y las partículas, podríamos tener entonces una sobreestimación de la resistencia por el lado de la inseguridad. Otra cosa que es importante notar son las limitaciones del ensayo de corte triaxial no drenado, no consolidado. En realidad, en el ensayo tenemos
cuando sacamos las muestras, con el mayor cuidado que tengamos, vamos a tener un cambio volumétrico producto de la relajación del esfuerzo, en el cual sacamos la muestra, le quitamos el esfuerzo total que ha soportado y se queda con un esfuerzo efectivo medio o octaédrico, en el cual podría ser que ese suelo esté en tensión aproximadamente el esfuerzo medio de campo efectivo, pero va a generar un esfuerzo, una presión de poros desviadora que sería 1/3 del esfuerzo medio. Eso de ahí generaría entonces un esfuerzo cortante inducido que hace que los ensayos que calculamos en laboratorio sean más bajos que los ensayos in situ. Por lo tanto, aproximadamente los ensayos de triaxiales UU, si calculamos el esfuerzo cortante a la falla, podrían ser un 5% el de campo, es decir, estamos del lado conservador. Es importante entonces, cuando calculamos las resistencias al corte, saber cuál es la historia de esfuerzos. Si vamos a estar con un suelo normalmente consolidado, ligeramente sobreconsolidado o sobreconsolidado. En suelos normalmente consolidados y ligeramente consolidados, la resistencia no drenada, como se ve aquí, la línea azul, utilizando Shansep, es inferior que la resistencia drenada. Sin embargo, en suelos altamente sobreconsolidados, la resistencia no drenada es mayor que la drenada. Eso es debido a que la presión de poros decrece y el esfuerzo efectivo se incrementa durante la aplicación de la carga no drenada. Por lo tanto, hay que tener cuidado. Existen varios métodos para calcular la resistencia al corte. Por ejemplo, en el ensayo de CPT-U podemos calcular por el método de Robertson, en el cual calibró con ensayos de corte, en el cual es igual a la resistencia neta de la punta por NKT, y NKT depende de la resistencia a la fricción normalizada, o por Main del 2018, en el cual sacó unas expresiones en función de ensayos triaxiales a compresión, en el cual relaciona el parámetro BQ que relaciona la presión de poros, y ahí encontramos NKT. Para tener la resistencia al corte, simplemente multiplicamos 0.83 por esta resistencia y tendríamos valores aproximadamente similares a las de Robertson. Con el dilatómetro, Marchetti en el 2006 propone la expresión en función de la rigidez, los esfuerzos horizontales con el dilatómetro, y utilizando la expresión de Merry para las arcillas normalmente consolidadas 0.22 y un factor de exponencial m de 0.8 de lat. Con SPT no es muy recomendable, sin embargo tenemos aquí las expresiones principalmente propuestas por Sowers, donde se ve que no hay ninguna correlación con el índice plástico.